Bueno, buenas noches, chicos. A pedido de los estudiosos que tenemos aquí, vamos a comenzar a leer el capítulo 3 del libro Ananda Marga, Filosofía Espiritual Fundamental. Aunque ya hemos grabado la introducción a este capítulo, ahora vamos a ir leyendo y explicando lo que sea necesario. Los micrófonos todos cerrados, solamente de la persona que va a leer, ¿ok? Por favor. Entonces, empezamos con Karana. ¿Qué es este mundo? Puesto que Brahma es el múltiplo supremo de todas las conciencias individuales, es la conciencia en su totalidad. Un momento, yo voy a ir explicando, porque si no nos perdemos. O sea, ¿por qué se le dice a Brahma el múltiplo de todas las conciencias individuales? Porque en realidad hay una sola conciencia infinita, suprema. Y esa conciencia se refleja en toda la creación, en todas las mentes de los seres humanos, en todo lo animado y lo inanimado. Ese reflejo es el alma individual de cada entidad o de cada parte de la creación. Eso es lo que le da vida, impulso a la existencia humana. Ese reflejo que le llamamos conciencia, alma o ser individual. Pero no es que haya muchos seres individuales. Significa, por eso se le llama a Brahma el múltiplo supremo de todas las conciencias individuales. Muy bien, continúa, Karana. Ya se demostró antes que ninguna conciencia individual es causal, como tampoco lo es Brahma. El múltiplo de todas las conciencias individuales solo puede ser infinito si la cantidad de conciencias también lo es. Por lo tanto, esta cantidad tiene que ser infinita. Aquí surge la pregunta de cómo Brahma se convirtió en el múltiplo de todas las conciencias individuales. ¿Existía este número infinito de conciencias antes de Brahma? ¿O Brahma se multiplicó en un sinfín de unidades y por eso se le denomina múltiplo de las conciencias individuales? Siga leyendo. Ya se explicó que la conciencia individual no es causal y que toda persona posee una conciencia individual o Atman. Sin embargo, la historia del planeta Tierra revela que los humanos no carecen de causa, ni siquiera son los primeros seres vivos que vinieron al planeta. La Tierra se formó del Sol. Al principio era solo una bola de fuego. Gradualmente se fue enfriando y llenando de agua hasta que apareció el suelo. Seguidamente vino la formación de los reinos vegetal y animal, y solo después evolucionaron los seres humanos. Por ello, los seres humanos dependen del planeta Tierra en su origen, y no podemos decir que no sean causales, pero como el Atman, la conciencia individual, no es causal, no se puede haber creado con los seres humanos y debe haber existido antes que ellos. De otro modo, ¿cómo podrían haberla obtenido? Voy a explicar. A ver, si en el principio solo existía la conciencia infinita de Brahma, que no es causal, es decir, no tiene un efecto, no hay nada antes de esta conciencia infinita y está desde la eternidad hasta la eternidad. No hay comienzo ni hay fin. Entonces, cuando la creación del universo comienza, ya hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Se crea primero la mente cósmica. Entonces, no podemos decir que la conciencia del Supremo
sea causal, porque no hay una causa, no es un efecto, es eterna. Pero la Tierra, en este caso el universo, nuestro planeta, tiene una causa. ¿Y cuál es la causa? La causa es que cuando se crea la mente cósmica y de ella nazca el espacio, el aire, digamos, el éter, ¿no? El espacio, el aire, la luz, los líquidos de la Tierra y los sólidos, entonces quiere decir que esa es la causa, ¿no? Una cosa es la causa de lo anterior. Y cuando se llega al factor sólido, sigue habiendo una fuerza externa, la fuerza de Tamoguna, de la energía estática, que presiona este objeto de los 5 factores fundamentales que acabo de nombrar. Y la presión continúa. Y porque esa presión continúa, se crean 2 energías que se llama prana dentro del objeto. ¿Ok? Luego, como hay 5 factores fundamentales, en cada uno de los factores fundamentales se crea esas 2 fuerzas, o sea, se crea esa energía, ese prana. Y tiene que haber en cada objeto, en cada factor fundamental, tiene que haber un núcleo, porque si no hay un núcleo, ¿cómo se va a sostener eso que se ha creado? ¿Cómo hay tanta agua? ¿Cómo hay mar inmenso y no se desborda? Lamentablemente a veces tenemos calamidades naturales, pero por lo general, a Dios gracias, no. Entonces el aire, el espacio, entonces para que haya vida dentro de uno de estos objetos, de estas estructuras, de los factores fundamentales, debe, digamos así, debe haber un núcleo entre esas 2 fuerzas y los 5 factores fundamentales deben estar en, ¿cómo se dice? En cantidades equilibradas. No puede ser todo agua, no puede ser todo tierra, tiene que estar todo en proporciones adecuadas para que luego surja la vida. Una parte de esos factores fundamentales, una parte se pulveriza, una parte quiere decir, ¿qué quiere decir que se pulveriza? Como siempre está esa lucha interna, primero cada factor tiene su núcleo y después se crea un punto común, un núcleo común que mantiene los 5 factores fundamentales. ¿Ok? Y eso lo vemos en nuestro cuerpo. Tenemos 5 chakras. Los primeros 5 chakras, cada uno controla el primero el factor sólido, el segundo el líquido, el tercero el calor del cuerpo, el cuarto el factor aéreo y el quinto el factor etéreo, ¿no? En el cuerpo. Entonces, de esa manera, cada factor tiene un núcleo. Y luego hay un núcleo común que mantiene todos los factores. O sea que son 5 energías externas y 5 energías externas, lo cual se llama la energía vital del ser humano. ¿Ok? Sin la energía vital es imposible nuestra existencia. En los cuerpos celestes, ¿qué sucede? En los cuerpos, digamos así, en las estructuras cósmicas de planeta, lo que sucede es que si no hay un núcleo común que mantenga esa estructura y la energía externa sigue presionando, entonces ¿qué hay? Puede haber una explosión. Quiere decir, se disgregan los 5 factores fundamentales y cada uno de los factores vuelve a su origen. El éter al éter, el aire al aire, la luz a la luz, el líquido al líquido y el sólido al sólido. Se disgregan. Pero si hay en una proporción adecuada, sigue habiendo lucha entre la fuerza externa y la interna, y entonces algunas partecitas se pulverizan, pero esas partes que se pulverizan
se vuelven más sutiles que el éter. Y cuando se vuelven más sutiles que el éter, se crea lo que se puede decir la sustancia mental. Y así se va reproduciendo la mente hasta que se vuelve una mente más evolucionada, pero lo tenemos que ver, por ejemplo, en insectos, en plantas más evolucionadas, hasta que llegamos a la mente completa, digamos, humana, ¿no? Y así sucesivamente, ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, la conclusión de esto es que el ser humano tiene una causa, y la causa es la creación. La causa es que todo viene de la mente cósmica y se crea primero el espacio, el aire, el fuego, los líquidos y los sólidos. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que el ser humano tiene su causa, y su causa es la evolución en este planeta. Muy bien. Ahora sí, podemos continuar. Muy bien. Antes de la creación. Sí, sigue leyendo, Onkara Nataji. Antes de la creación de los seres humanos, la conciencia individual solo pudo haber existido en la conciencia cósmica, puesto que ninguna de las dos es causal, y también porque únicamente la conciencia cósmica es el múltiplo de las conciencias individuales o Atmans. Con la creación o la evolución de los seres humanos, el Atman se reflejó en ellos. Como múltiplo de las conciencias individuales, la conciencia cósmica tiene que ser sinónimo de ellas. Así, vemos que el número infinito de conciencias no existía originalmente en forma individual. Brahma se reflejó como numerosas conciencias individuales, y precisamente por eso se lo llama el múltiplo de todas las conciencias. Esto demuestra también que los seres humanos obtienen el Atman solo de la conciencia cósmica. Muy bien. Está claro porque ya lo hemos explicado antes, ¿ok? Lee, sigue leyendo. Los seres humanos no son sin comienzo, puesto que su origen depende del planeta Tierra, por lo que tienen que haber obtenido la conciencia individual del factor sólido. No la podrían haber conseguido de ninguna otra entidad, así que también tiene que haber conciencia en el factor sólido. Por ejemplo, la mantequilla se puede obtener de la leche porque existe en ella. De manera similar, la conciencia individual existe en el factor sólido. De otro modo, el cuerpo humano que se obtuvo de él no podría tenerla. Quiere decir, Sí. perdón, quiere decir que la esencia de todo, el material, la sustancia con la que se construye o se manifiesta los 5 factores fundamentales, todo nace de la conciencia cósmica, que se va metamorfoseando. Es el juego de la conciencia cósmica con la energía creadora, su energía creadora, su fuerza creadora. Entonces, una parte solo de la conciencia cósmica se manifiesta como este universo creado. Y por esa razón, en la Tierra también hay conciencia. Antes veíamos un video y que decía que tenemos que dirigir nuestras tendencias mentales hacia el amor supremo, porque eso nos puede salvar de la degeneración. Pero no solamente en este sentido personal, sino también el respeto a la naturaleza, al mundo material, al mundo creado, que también tiene existencia. A ver, por ejemplo, el hierro, creo que con el calor se expande y con el frío se contrae. Quiere decir que también tiene una propensión, también tiene todo lo animado y lo inanimado
es conciencia. Por eso dice Sri Sri Anandamurti, cuando caminamos sobre el suelo, en la tierra, en el campo, donde sea, tenemos que pisar suavecito, porque estamos pisando la mente cósmica. Todo es su expresión. O sea que cuando tenemos, al principio, nos cuesta pensar en estas cosas, pero a medida que vamos meditando y la filosofía nos aclara y nos hace realizar esto que estamos diciendo, nos hace amar el universo. No hay autorrealización si no respetamos el universo creado, donde hay inmensidad de planetas y seres en otros mundos y todo, absolutamente todo. El maestro dice, cuando una hormiga muere, una muerte prematura, se ve alterado el equilibrio del universo. Y yo digo, ¿y cuántas veces hemos matado hormigas, ¿no? Y cucarachas y cosas, porque se ponen entran en nuestra casa, ¿no es cierto? Pero claro, tenemos que utilizar el discernimiento. Si yo voy al parque y empiezo a matar los bichos allí, o voy al bosque y mato animales, eso es un crimen contra la naturaleza. Pero si nosotros viene un tigre a nuestra casa y nos tenemos que defender, tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Y no hay quien lo recoja, quien nos libere de eso, pues habrá que actuar porque los animales salvajes no deben venir a la hábitat de los seres humanos, pero tampoco nosotros tenemos derecho de ir a la naturaleza y matar a los animales que estén allí para nuestro provecho. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Sigue, por favor. La mantequilla que existe en la leche no se puede identificar como tal hasta que no se separa con la ayuda de una batidora. Igualmente, la conciencia individual está inexpresada o latente en el factor sólido y solo se la puede percibir cuando se crea la mente humana que la refleja. Por ello, se debe aceptar que hay conciencia incluso en el factor sólido. El planeta Tierra se creó a partir del Sol y este es solo una bola de fuego cuya existencia depende de ciertos gases que se encuentran principalmente en el factor aéreo. Por consiguiente, la existencia del Sol depende del factor aéreo, del cual se originó. Asimismo, el factor aéreo, Vayu, depende del factor etéreo, porque si no hubiera éter, no habría espacio alguno para que el aire existiera. El origen del aire puede remontarse hasta el factor etéreo, que es la fuente del aire, del sol, de la tierra y luego de los seres humanos. O sea, todo depende de la conciencia que se va metamorfoseando. Y del éter, y luego del aire, etcétera, etcétera. Ok, sigue. El ser humano tiene conciencia individual y por eso el factor etéreo también tiene que tenerla. Si no la tuviera, ¿cómo podría estar en el ser humano si éste fue creado a partir de dicho factor? El factor etéreo es denso, no tiene forma ni se puede medir su tamaño. No contiene nada y es vacío. Sin embargo, es denso porque el sonido puede viajar a través de él. El hecho de que las ondas sonoras... ¿Qué pasa? Me perdí un poquito, Didi. Bueno, perdón. El hecho de que las ondas sonoras se puedan formar en él demuestra que tiene que haber algo que lo haga posible y que otorgue al éter la característica de denso. Aunque se diga que el éter es denso, no posee sustancia densa en sí. Es la nada, el vacío o simplemente el espacio. Pero lógicamente
se tiene que admitir que contiene conciencia. De lo contrario, los seres humanos que se formaron a partir del éter no podrían obtenerla. Por ello, la única entidad que se puede hallar en el éter es la conciencia. Por ejemplo, encontramos agua en el hielo, porque este está hecho de agua y no contiene nada más. Análogamente, el éter, que no contiene otra cosa que conciencia, tiene que estar hecho de ella. La conciencia está en Brahma y por lo tanto el éter tiene su origen solo en Brahma. De este modo, el factor etéreo o biomatatua se originó en Brahma, como el resto del universo. Ya demostramos que el origen del aire, del fuego, del agua, de la tierra y de la totalidad de los reinos vegetal y animal es el factor etéreo. Siendo así, toda la creación está hecha solo de Brahma. Solo Él es la causa de la creación del universo. Muy bien, leemos uno más, que ya completa la media hora de lectura de hoy, y hasta aquí nomás, ¿ok? El último. El universo se originó de Saguna Brahma. Un momento. Sí, eso es. Saguna Brahma, Brahma quiere decir la conciencia infinita, que tiene dos aspectos. Es una sola entidad, tiene conciencia y energía. Es como una hoja de papel, tiene dos carillas, pero no las podemos separar. Entonces, Brahma es conciencia, Purusha, y Prakriti es la fuerza, la energía de Purusha, de la conciencia. Son inseparables. Entonces, cuando no hay universo, cuando no se ha expresado el universo, se llama, la conciencia infinita se llama Nirguna Brahma. Quiere decir, Brahma no manifestado. Allí están eternamente conciencia y energía cósmica, sin manifestarse. De la eternidad hasta la eternidad. Pero hay una parte de esa infinitud que sí se empieza a manifestar. Ya hemos hablado otras veces de la creación, muchas veces, y a esa parte expresada de Brahma se le llama Saguna Brahma. ¿Qué quiere decir? Brahma cualificado por su energía creadora. Brahma autoriza la conciencia infinita, Purusha, autoriza a Prakriti y le dice, y le da la orden, ahora vas a hacer esto, esto y esto. ¿Y cuál es el material? No hay material. Entonces, Purusha dice, bueno, tú empieza a danzar sobre mí y ve manifestando diferentes formas. Entonces, Purusha es el que dirige la creación y todo está hecho de él. La materia es solo él. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora sí puedes leer. Un momentito. Pero si Saguna Brahma o Bhagavan creó el universo, surge una pregunta muy pertinente acerca de... Ok, ahora voy a explicar. Bhagavan quiere decir el Señor. Entonces, Saguna Brahma es lo primero que se crea en la creación misma, lo primero que se expresa y se crea es la mente cósmica. Y esa mente cósmica se denomina Saguna Brahma o Bhagavan, el Señor. Ahora sí leen, pero sí. Pero si Saguna Brahma o Bhagavan creó el universo, surge una pregunta muy pertinente acerca de la disponibilidad del material o la sustancia con la que se formó. Saguna Brahma también precisa algún material para crearlo. Igual que el alfarero necesita el barro para hacer sus jarros, el alfarero obtiene el barro de la tierra. Entonces, Saguna Brahma también obtuvo el material de alguien más. Tanto el material como el dueño que suministró el material tienen que haber existido antes de que Saguna Brahma se creara. Y hay que admitir también
que este dueño es más grande que Saguna Brahma. De lo contrario, no estaría disponible para Saguna Brahma. Ya se aceptó que Brahma no tiene causa, nada existía antes de él. Por lo tanto, el material del que está hecho el universo no podría haber existido antes de Brahma. ¿Cuál podría entonces ser ese material? El universo, cuya existencia es tan notoria, no se pudo crear de la nada. El único material disponible que Saguna Brahma tuvo a su alcance en la creación de su propio ser, de ahí que se tiene que aceptar que esa creación es solo Saguna Brahma metamorfoseado en todo lo que encontramos. Claro, quiere decir que cuál es lo que explicamos antes, ¿no? ¿Cuál es la sustancia? Es él mismo, es Saguna Brahma mismo, es la sustancia, ¿ok? Quiere decir que existe, como digamos, como Nirguna Brahma antes de la creación, en esa impenetrable eternidad infinita que no tiene comienzo ni fin, ¿ok? Pero entonces ahí está esa energía creadora que le llamamos Shakti o Prakriti, tiene tres atributos, tres cualidades. Una es sutil, otra es mutante y otra es estática. Y de acuerdo a la naturaleza que predomina de estas tres energías, de estas tres cualidades, es el objeto. Un ejemplo, ¿no? Una flor. Cuando una flor se abre, decimos predomina la energía sutil. Luego la energía mutante va pasando el tiempo y la flor empieza a marchitarse. Cuando se seca, decimos, uy, la energía estática ya se ha apoderado de la flor. La flor ha muerto. Entonces, todo el universo está hecho de esas tres cualidades de la energía cósmica. No quiere decir que porque esté Tamoguna todo muere. No, quiere decir que cuando es muy sutil no puede percibirse. Y cuando actúa la energía sutil, es tan sutil que así la mente cósmica, la primer parte, el yo existo de la mente cósmica, es porque la energía esta de Shakti o de Prakriti, la energía sutil, ha cualificado una parte de la mente cósmica y lo ha transformado en yo existo de la mente cósmica. Luego la energía mutante crea el ego cósmico y luego la energía estática crea el yo he hecho la mente cósmica objetivada. Quiere decir que todo lo que el ego cósmico planifica y piensa se manifiesta en esa parte, en esa mente objetivada de la mente cósmica. Allí está todo el universo. Entonces la mente cósmica es muy grande, pero no es infinita, pero es muy grande. Y entonces siempre está el juego de la energía y la conciencia. Y la conciencia le dice, ok, tú sigue trabajando. Y la energía creadora va envolviendo y transformando, metamorfoseando la conciencia. Y entonces este es Saguna Brahma, ¿ok? Metamorfosea todo lo que encuentra, lo cambia, se manifiesta. Y entonces hoy yo diría que hasta aquí está muy bien. Cada vez vamos cada lunes, no, cada miércoles. Ahora nos reunimos los miércoles, vamos a ir leyendo y explicando media hora de lectura, ¿ok? Muchas gracias, Onkaranat. Y bueno, la gente que vea los vídeos también puede hacer preguntas allí en el canal y se les va a responder. Y también pueden participar, ¿ok? Les vamos a dar un número para que se conecten los que quieran. Muchas gracias.